Tenemos un rey justo, tenemos un buen líder, tenemos una persona que nos ama, que nos cuida, que no va a permitir un sufrimiento más allá donde Él se imponga de una manera negativa. ¿Está bien? Él no te va a pedir algo que realmente tú no puedas dar. Él es justo, Él te va a sanar. Dios les bendiga. Mi nombre es Alex David Morales, pastor de Vida de Reino. Hemos estado estudiando un tema que le llamamos igual que nuestra iglesia, Vida de Reino, reconectando con el verdadero mensaje de Jesús. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, de ser renovado o transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Transfórmanos, porque queremos experimentar y vivir tu voluntad. Es buena, agradable y perfecta. Y que te damos toda la gloria, toda la honra. Damos gracias por tu sacrificio, gracias por lo que has hecho por nosotros. En esta hora nos adueñamos de todo lo que tú nos has dado. Permite que podamos, Padre, ser intencionales en poder disfrutar, experimentar y vivir como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han ido al supermercado porque saben que necesitan algo? Usted está yendo al supermercado porque necesita algo. Y usted va al supermercado y de momento gasta $55, 84 o $150. Y cuando llega a su casa, que va a retomar la tarea que tenía pendiente, dice, se me olvidó comprar lo que necesitaba. ¿Les ha pasado eso en algún momento? Y esta parte es importante en nuestro mensaje porque no queremos terminar nuestra vida sin perdernos lo más importante, el mensaje de Jesucristo, el propósito de Dios en nuestras vidas. Sería injusto poder llegar allá y decir, yo hice esto, 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 y el mensaje diga, mira, eso no era. Oye, pero es que yo lo hice con pasión, es que yo me esforcé. Y aún nosotros pasando trabajo, sacrificándonos, podemos decir, no lo logré. Y definitivamente eso es lo que nosotros no queremos. Yo recuerdo muchos momentos de mi vida donde nosotros nos fajábamos, a ver, como jóvenes en la iglesia, haciendo esfuerzos evangelísticos que lo hacíamos con un esfuerzo, con un deseo tan grande. Y hacíamos muchos eventos, miren, y uno se drenaba, grandemente se drenaba. Y a veces el fruto pequeñito, un fruto que a veces uno no lo ve. Yo siempre digo que esta etapa donde estoy viendo en mi vida, yo digo, oye, yo no siento que estoy pasando tanto trabajo, que posiblemente sí lo estoy pasando, pero no siento que estoy pasando tanto trabajo. Pero el fruto lo veo bonito y el fruto lo veo grande. Y eso sí me da satisfacción. Hay una frase que yo tengo que usaba mucho y ya no la uso mucho, yo creo que por la realidad que estamos viviendo, pero es esa frase que dice, yo no me gusta perder el tiempo. ¿A cuántos aquí le gusta perder el tiempo? Sentirse, hice esto, estuve todavía. Y perdí mi tiempo. Y si perder el tiempo es malo, imagínate perder la vida, perder tu vida. Jesucristo tuvo 33 años, logró su propósito. Hay un estudio interesante que dice que los grandes líderes que han impactado nuestra historia, muchos de ellos vivieron vidas cortas, vidas cortas, y aún viviendo vidas cortas, pudieron tener un impacto significativo. Y para esto nosotros hemos estado compartiendo, ¿verdad? Y reconectando con el mensaje de Jesús. Hemos estado leyendo, hemos estado viendo tantos versículos en los primeros videos que estuvimos compartiendo sobre la serie. Cómo Jesús, el reino era el mensaje principal. Y decía, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas se añaden. El reino de Dios es como, y explicaba, queriendo enseñar. Dice que Jesucristo estuvo, después de su resurrección, estuvo días compartiendo y enseñando del reino. Así que hemos estado hablando de la importancia del reino. ¿Y qué es un reino? Es la influencia gobernante de un rey. Así que todo comienza con un rey sobre su territorio.
impactándolo con su poder, principios, leyes, valores y moral, produciendo una comunidad de ciudadanos que refleja la cultura y el estilo de vida del rey. Miren, cuando usted va a Chinatown, usted está entrando en la cultura de China, pero no estás en China. Usted va a Chinatown y está la cultura, está la música, está la comida, está el idioma. Es la influencia gobernante de un rey, pero tú no estás en China. Y es porque hay un grupo de personas que tienen una cultura y la manifiestan. ¿Y usted sabe cuánta gente se necesita para uno impactar una cultura? Son 300 personas. 300 personas tú necesitas para transformar y cambiar una cultura. Así que ese número es peligroso porque si la cultura que esas 300 personas es una cultura mala, es una cultura negativa, te va a tener un impacto significativo. Miren, y por eso es que a veces hay lugares donde personas entran de otros países y empiezan a crear, ¿verdad? A traer su cultura. Y si hay 300 personas, eso se transforma. Así que es un número interesante que nos permite a nosotros ver, ¿verdad? Cómo nosotros podemos hacer un impacto con una cultura que refleje quién es nuestro rey. Si todos nosotros logramos dominar esta cultura y logramos compartirla y enseñarla y más personas se interesan por esta cultura, podemos hacer un impacto significativo en nuestra comunidad. ¿Qué es un reino? Un reino es un país o nación gobernada por un rey. Y la idea es que nosotros podamos ver el cristianismo, ¿verdad? Nuestra vida, no como una religión, sino como un gobierno, porque es la manera más práctica de nosotros poder realmente entender lo que Jesucristo intencionó. Componentes del reino, un rey tiene todo el poder, un señor significa que es dueño de todo, una tierra, así que cuando Dios creó la tierra, la creó para extender su reino. Ese es el propósito de Dios, crear la tierra, extender su reino, establecer su cultura. Ese era el plan original y en el camino se pierde. Es un idioma, un cuerpo de leyes y una constitución. Un ejército, códigos morales, valores compartidos, costumbres, una cultura y una economía. Y hoy vamos a estar hablando de la parte del rey. Y vamos a hablar del rey, ese va a ser nuestro tema hoy. Las características de este rey, porque es importante. Nosotros que hemos crecido en una democracia, es bien importante poder estudiar lo que es reino, porque si estamos acostumbrados a democracia, cuando vamos al reino y tratamos de entender a Dios, no lo vamos a entender del todo porque la democracia funciona distinta. Y miren qué importante algunos aspectos que debemos de entender de distinciones, de diferencia. En la democracia es el poder popular. Estados Unidos, la Constitución dice, we the people, nosotros la gente. La gente es la que gobierna. En el reino, la gente no gobierna. Quien gobierna es el rey, el poder del rey. Él es el que tiene el poder. La constitución desde el pueblo en el reino es la voluntad del rey. Leyes de personas, las leyes del rey. En la democracia es una propiedad privada. Sabemos lo que es democracia, vivimos una democracia. En el reino es el señorío del rey. Miren, tener una mentalidad de rey es tan refrescante. Hubo un hombre que se le quemó la casa y él entendía este principio tan grande, se le quemó la casa y todo el mundo, ay bendito, se te quemó la casa. De todo el mundo preocupado por su bien, su estado emocional, por su well-being, como él se sentía. Y él dice, esto no es mío, esto es de Dios, esto es de rey, yo solo administro. Y es una mentalidad tan interesante cuando nosotros nos podemos despojar de las cosas y saber que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Que todo lo que está en nuestras manos somos meros administradores. Esto es todo de Dios. Número 5, en la democracia hay una riqueza privada, riqueza en común. Riqueza en común significa, oye, que todo es de todo. Si todo es de rey, lo mío lo puedo compartir, lo mío lo puedo prestar, lo mío lo podemos, ¿verdad? Y no es algo que es mío solamente, sino que, oye, podemos apoyarnos unos a otros. Y me encanta porque va ligada con la próxima que dice competencia de personas. La democracia se presta a esta competencia de personas. Y esto para mí es importante porque yo creo que a veces nosotros venimos ya con esta cultura de competencia
esta cultura de voy a levantar mi empresa, a mí nadie me va a aguantar, a mí nadie me va a limitar. Y es ese sentido de que competimos por cosas. Y acá en el reino nos preferimos unos a otros. Hace referencia a un versículo, nos preferimos unos a otros. Nos apoyamos, tenemos el mismo valor, la misma importancia y la idea es poder ayudarnos todos. Concepto de individualismo, número 7. Y acá tenemos el concepto de comunidad. Y ese concepto de comunidad es bien bonito porque honestamente yo como pastor a veces choco con eso en la cultura que hemos cargado y hemos establecido, donde a veces las personas, he tenido ejemplos, conversaciones como que, no, yo tengo mi issue, no he compartido con nadie con mi issue, no se lo he dicho a nadie, y la persona cargando la carga solito. Nosotros pensamos que eso está bien. En estos días me senté con un estudiante, ese estudiante se habló, me dijo, ¿por qué puedo hablar contigo? Y hablamos, nos sentamos. Y yo nunca le he dicho esto a nadie. ¿Qué mucho daño nos hacemos con esa mentalidad? Yo nunca le he dicho esto a nadie. Entonces, en nuestra cultura es una cultura donde nos cargamos la carga unos a otros, nos ayudamos. La Biblia dice, son dos mejor que uno. Si uno se cae, el otro lo levanta. Podemos cargar nuestra carga emocional. Tuve una persona hace poco que se enteró que tiene cáncer. Le van a estar haciendo, ¿verdad?, los procedimientos para poder. Y sabíamos que estaba en ese proceso, en ese estudio, y le iban a hacer un estudio, le iban a dejar saber realmente lo que estaba pasando. Y logré pasar alrededor, ¿verdad? Encontré a la persona y le pregunté. Y en ese momento que la pregunté, ya acababa de recibir la noticia. Miren, se desboronó. Hablando conmigo, tuve que aguantarlo un poquito porque se me iba a 17. Después me la vuelvo a encontrar a la persona y me dice, ay, perdona que te eché esa carga a ti. Miren la mentalidad. Yo me sentí tan mal cuando me dijo eso. Entonces, mi contestación, yo le dije rápido, no, ¿por qué? Yo dije, para mí fue un privilegio estar ahí en ese momento para ti. Entonces, lo que le quiero decir es que este sentido de individualismo nos ha hecho mucho daño a nuestra cultura, porque entonces no queremos molestar a nadie, no queremos pedirle a nadie. Y no, miren la contrariedad de mucha gente. Hay gente que me dice a mí, no, a mí no me gusta pedirle a nadie. Yo le pregunto, ¿y a ti te molesta que te pidan? Me dicen, no, para nada. Me gusta que me pidan. ¿Vieron qué contrariedad? Me gusta ayudar. Me gusta que me pidan, pero a mí no me gusta pedirle a nadie. Y eso va en contra de esta cultura de comunidad. Y es bien importante nosotros podernos renovar en eso. Hay tres aspectos cuando nosotros hablamos del rey y nos enfocamos ahora solamente en este rey que es dueño de este reino. ¿Ok? Vamos ahora a enfocarnos en esa persona que es dueño de este reino, que es el creador y es el que nos está a nosotros cuidando, protegiendo, gobernando. La primera característica importante es su soberanía, poder supremo e ilimitado. Poder supremo e ilimitado tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales tanto en el ámbito interno como el plano internacional. Así que esa capacidad de tener todo el poder y tomar las decisiones sobre todo lo que gobierna. Miren, y ese es nuestro Dios. Dios tiene todo el poder. Y Jesucristo, cuando hablamos de Jesucristo, Jesucristo vino como rey. No sé por qué eso se ha perdido un poquito, pero vino como rey. Miren Mateo 2, del 1 al 2. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios del país del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Imagínense preguntarle eso a Herodes, al rey que está en ese momento. ¿Dónde está el rey que nació? Imagínense cómo reaccionó. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Esa es la bienvenida a un rey que acaba de nacer.
Y vemos en Mateo 27-29 dice, armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban, viva el rey de los judíos. Y sabemos que cuando crucificaron a Jesucristo hubo issue porque querían poner la condena de él y pusieron rey de los judíos. Entonces, pues definitivamente él siempre ha sido un rey, esa ha sido su función y él lo que trae es un gobierno. Y algo es importante de nosotros poder entender es que como rey, en el reino no hay democracia. Y a nosotros nos encanta que todo el mundo sea, miren, en la democracia nos encanta que todo el mundo sea escuchado, que todo el mundo pueda participar, pero en el reino no. Cuando vamos donde Dios, nosotros no podemos ir donde Dios y decirle, Dios, es que yo no estoy de acuerdo con esto que dice la Biblia. Dios, es que, ¿por qué ser tan limitado en unas áreas? ¿Por qué no poder ser un poquito más abierto, más suavecito, bajarlo un poquito en algunas áreas que eres un poquito estricto? Miren, Dios es Dios. Ahí no hay espacio. Cuando nosotros conocemos, lo voy a decir de esta manera, ¿está bien? Su verdadero corazón y voluntad. Ahí no hay negociación. Él es Dios. Y es bien importante esta parte porque, miren, porque si nosotros hemos a veces tenido malas experiencias con autoridades y hemos tenido experiencias con autoridades que son malas o papá y mamá fueron malos, miren, a veces nosotros creamos esta rebeldía, esta desconfianza ante la autoridad y cuando vamos a Dios y vamos al aspecto de rey, hay gente que tiene problemas cuando habla, cuando van a Dios y dice, Él es un padre. Hay gente que se le hace difícil. Porque a lo mejor no han tenido una buena experiencia con su padre acá terrenal. Y hay aspectos que cuando vamos donde Dios se nos hace difícil. Y cuando hablamos de gobierno, si nosotros no hemos tenido experiencia buena con gobierno, y ahora nos vienen a decir que Dios hay que verlo, ¿verdad? Que hay que ver el mensaje de Jesús como un gobierno para colmo, entonces una monarquía. Entonces podemos tener un sentido de rebeldía, de incomodidad. Pero tenemos que aprender realmente a someternos a esa verdadera autoridad. Y aún más, les digo más, aún más cuando nosotros hemos tenido experiencias en iglesia donde líderes a veces quieren coger esa soberanía y como que aplicársela a sí mismos. Como que hay personas que dicen, no, o sea, como que a veces hay líderes que quieren gobernar o que quieren utilizar esa autoridad de una manera negativa y quieren utilizar, ¿verdad?, esas características de Dios como para poder manipular a la gente. Eso también nos hace daño. Y qué importante nosotros poder entender que la autoridad verdadera es de Dios. Que cuando nosotros vamos a trabajar aspectos de las leyes y las reglas y los mandamientos y los principios de Dios, tenemos que asegurarnos que sean de Dios. Hay gente que dice, no, porque son leyes de hombre. ¿Han escuchado ese término? Esas son leyes de hombre. Mira, y es verdad. Jesucristo tenía dicho con eso. Jesucristo decía, mira, ustedes han cogido costumbres y culturas que ustedes han creado. Esas culturas chocan con el mandamiento de Dios. Hay culturas habían culturas, cosas que ellos establecían en su cultura que rompían el mandamiento, iban en contra. Y el hacer lo más importante, entonces se rebelaban en contra del rey. Y Jesucristo tuvo que volver a enseñar y decir, no, hay que volver a los principios. O sea, aquí lo más importante es lo que el rey establezca. Y esa parte es bonita, poder nosotros entender la importancia de nosotros poder estudiar la palabra y entender nuestra constitución. Porque hay personas que las he conocido que viven una vida sometidos a una regla, sometidos a unos pensamientos que no son bíblicos. ¿Ustedes han escuchado personas así? ¿O a ustedes les ha pasado? Que de momento usted está viviendo de una cierta manera, pasando trabajo, y cuando usted ve la Biblia dice, pero ¿dónde dice la Biblia esto? ¿Dónde dice esto? A veces Judy y Edwin nos hablaba que de momento creo que era que no se podía permitir la barba, que la barba no se podía. En algunas iglesias no se podía tener barba, porque eso iba en contra de la santidad. Entonces, yo entro a una experiencia así, miren,
me gusta mis canas, me gusta mi barba. ¿Me entiendes? Le encuentro bien sexy. Yo me miro al espejo. Mentira. Pero lo que les quiero decir es que tuviese problemas serios en tener que afeitarme la barba. Y no es afeitármela porque a lo mejor me lo exige una organización, me lo exige alguna ética. Pero el yo pensar en mi mente es que esto a Dios no le agrada. Eso es que tener cuidado. No, yo no hago esto porque a Dios no le agrada. Entonces, el creerme algo como una ley de Dios que realmente no lo es, eso es un problema. Y aquí es que cuando nosotros somos el concepto legalista, que entonces no hay espacio a misericordia, no hay espacio a realmente estudiar, cogemos cualquier ley, cualquier invento y lo imponemos como si fuera de Dios, hay que tener cuidado. Y tenemos que entonces nosotros renovarnos, nosotros realmente poder estudiar para que no te lo cuenten, para saber tus derechos y para saber, oye, tu responsabilidad. Porque eso es lo que estamos hablando, la responsabilidad. No tenemos issue con la responsabilidad, pero tenemos issue de no poderlas entender bien. Y la Biblia siempre hago referencia a que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No estamos, yo no tengo problema en pasar trabajo, pero no estamos para pasar trabajos de más. ¿Está bien? Y si la barba no es un issue, pues la barba no es un issue. Si en algún lugar lo es, pues entonces yo tengo que decidir si me tengo que someter, ¿verdad? A la institución, al lugar, a la ética del lugar, que son otros 20, pero no puedo confundirlo con que es de Dios. Ese es el punto. Así que cuando nosotros hablamos de Dios, es un rey, es soberano. Hay áreas que están claras, que no se van a negociar con Dios, porque Dios no tiene que negociar con nadie. Estamos. Hay áreas que simplemente tenemos que aprender a entenderlo o posiblemente entender el propósito de por qué Dios a veces establece unas cosas, que eso a veces nos ayuda a poder entender y esa parte es bonita, yo no tengo problema con eso, ¿verdad? Pues, ¿por qué Dios pide esto? ¿Y por qué Dios establece esto? ¿Y por qué esto? O sea, a veces hay unas razones que nos ayudan, pero a la hora de la verdad no todo lo necesariamente lo vamos a entender, pero si entendemos que de verdad es una ley de Dios, es un principio de Dios, tenemos que someternos, porque ese es el rey. Y la otra cualidad que yo creo que balancea esto mucho es la bondad de Dios. Porque la parte bonita es que cuando hemos tenido malas experiencias con autoridades, oye, pues pensamos que todo es igual porque tendemos a veces a generalizar como un sistema de protección, ¿verdad? Si nosotros vemos que algo nos hace daño, pues pensemos que todo lo que se parezca va a hacer daño igual. Que por un lado es bueno, pero por otro lado hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de la bondad de Dios, miren, hay dos cositas importantes. Cuando los justos gobiernan, Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en poder, el pueblo gime. Tenemos que ver que Dios es un Dios justo. Tenemos un rey justo. Tenemos un buen líder. Tenemos una persona que nos ama, que nos cuida, que no va a permitir eh, un sufrimiento más allá donde, donde Él se imponga de una manera negativa. ¿Está bien? Él no te va a pedir algo que realmente tú no puedas dar. Él es justo. Él te va a sanar. Él es alguien que va a tener un sentido de cuidado. Y me encanta porque eso se ve alrededor de toda la palabra. Y miren aquí como lo dice. Dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y a mí me encanta porque este es un principio que se ve en toda la palabra. Cada vez que yo veo a Dios trabajando con su pueblo, trabajando en distintos momentos, yo veo un Dios que dice, Cuidado, esto es lo que espero. Si ustedes hacen el bien, esto les va a pasar. Si ustedes le hacen el mal, esto les va a pasar." Y constantemente vemos un rey que está hablando y está explicando y le está mostrando el camino y quiere cuidar de nosotros. A la misma vez respeta nuestra decisión. Él es rey, él respeta nuestra posición. Nuestra decisión, nos sometemos, no nos sometemos, etcétera, él lo respeta. Pero lo importante es poder entender que él es bueno. Y por último, les comparto esta otra, la gracia. Esta me encanta, porque a pesar de que es un rey, miren, algo interesante del rey es que el rey habla y es ley automáticamente. Tan pronto el rey habla, es ley. El rey habla, es ley. Acá no, acá tú tienes un gobernador, pero tenemos la Cámara de Representantes, tenemos
se me olvidaron otros, los legisladores, me olvidaron los otros. Pero cada uno tiene senadores, tienen senadores, entonces cada cual tiene que votar, porque no el gobernador no tiene todo el poder, en Puerto Rico es así, el gobernador no tiene todo el poder, no puede hacer lo que le dé la gana. Hay unos procesos particulares, el poder se comparte, pero el rey no, el rey cuando habla, automáticamente es ley. Me gusta esta definición de gracia, apúntenla por ahí. Se llama, esta definición me gusta, es simple, dice ley personalizada. La gracia es una ley personalizada, porque de momento él tiene sus leyes, pero de momento él dice, ¿sabes qué? Voy a coger a Judy, le voy a mostrar mi gracia y yo ahora establezco que esta provisión, esta restauración, vamos a redimir unas ciertas cosas y abre su boca y cuando empieza a hablar a favor de Judy, automáticamente su gracia establece una ley nueva y se manifiesta lo que él establece. Vemos eso cuando vemos la historia de Esther y Esther había una ley que una persona no podía, ¿verdad?, entrar a... Mire lo que significa gracia, la definición. La gracia de un rey se refiere a un acto de benevolencia, indulgencia o perdón otorgado por el rey. En términos históricos, los reyes tenían el poder de conceder gracia a través de la conmutación de penas, el perdón de delitos o el otorgamiento de favores especiales. Apunte por ahí, favores especiales. Esencialmente, la gracia de un rey representa su capacidad de ejercer su autoridad de manera compasiva y justa hacia sus súbditos. En la experiencia de Estel, el 5 del 1 al 3 dice, el tercer día de ayuno, Estel se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio, que daba justo frente a la sala del rey. El rey estaba sentado en su trono real mirando hacia la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey. ¿Por qué? Porque la otra reina que estaba antes perdió porque no había obedecido, había fallado, no había seguido instrucciones. Y una de las instrucciones era que nadie se podía presentar delante del rey. En este caso, la ley que ella rompe es que nadie se podía presentar delante del rey sin ser invitado. Y ella se presentó, pero logró el favor del rey. O sea, le extendió su gracia y le extendió el cetro de oro, su gracia. Entonces Esther se acercó y le tocó la punta del cetro. Entonces el rey le preguntó, ¿qué deseas, reina Esther? Miren, miren qué interesante. ¿Cuál es tu qué? Petición. Te daré, te la daré aun si fuera la mitad del reino. Esa es la gracia. Hay un versículo que dice que vengamos confiados ante el trono de qué? De la gracia. Entrar confiado, tengo que repasar ese versículo, entrar confiado ante el trono de la gracia. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vamos a Dios, vamos a un trono que está lleno de gracia. Y en cualquier momento, este Dios que tiene toda la autoridad, que te exige por un lado, te va a exigir y te va a pedir, te va a disciplinar en una área. Pero por otro lado, tiene el poder para qué? Para darte favor, gracia, para darte un cuidado. ¿Cuál era la palabra de ahorita que me gustó? Atraer favores especiales. Me encantó, favores especiales. De momento, cuando tú sigues al rey, y vamos a ver otro que nos va a fortalecer esto más adelante en próximo domingo. Pero cuando tú entiendes y no tienes problema con el rey y logras quitar estos issues que a veces tenemos, entendemos que Dios es un Dios bueno. Oye, logramos acceder a su gracia. Y en cualquier momento Él puede dar la palabra. Y en cualquier momento Él puede transformar tu vida. Pero eso es su voluntad. Cuando Él quiera hacerlo y cuando Él entienda que debe de hacerlo. ¿Cuántos están ready para adueñarse de la bendición de tener un rey de Dios, un rey y un Dios que está lleno de gracia, que es un Dios de bondad,
un Dios que tiene toda la autoridad. Es una mezcla muy, muy buena. Dios nos ama, tiene un propósito para nosotros, nos creó con propósito y a través de su reino nos dirige y también nos bendice. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por permitirnos conectar contigo, con la autoridad que tú tienes, con tu favor y gracia, con tu bondad. Tu voluntad es buena. Padre, permite que podamos conectar con esta verdad. Padre, hay algunos aquí que yo creo que necesitan un poco de tu gracia. Oramos para que puedas extender tu gracia. Nos acercamos ante tu trono en esta hora con nuestra petición, así como este lo hizo con el rey. Nosotros lo hacemos contigo. Venimos, presentamos nuestras peticiones, Padre. Cada petición que alguno pueda tener en esta hora, la presentamos. Y oramos para que tu gracia sea desatada sobre cada uno, sobre sus peticiones en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, una vez más. Nosotros te damos la gloria. Gracias por poder reunirnos el día de hoy. Permite que esta semana sea una semana de bendición. En el nombre de Jesús todos decimos amén.